Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fátima, bienvenidos. Pues en esta ocasión les tengo un videíto que sé que a muchas personas les va a gustar porque a mí también me declaro y confieso que soy fanática de ver compras de la gente, no sé por qué, pero me gusta mucho. Entonces, pues les voy a enseñar algunas de las cosas que he estado comprando en estos días. Y pues bueno, las cosas son obviamente para adaptarla en mi jardín y pues para ponerlo más chulo. Entonces comencemos. Miren, primero les voy a mostrar unas macetitas que me estuve comprando en la Bodega Aurrera aquí en México y en Prichos. Es una tienda muy conocida en donde el Prichos todo cuesta como digamos $1, ¿no? Entonces, pues se encuentran cosas así de temporada o cosas de una sola vez y hay veces que ya ni las vuelven a sacar, entonces aprovecho. Y bueno, en Prichos estuve consiguiendo estas macetitas. Sí, es cerámica, está muy bonita. Miren, se las acerco. Me gustó porque pues es así como en pentágono y tiene ese color brilloso. Esta es como una rosada, costó 22 pesos. También compré una que es como tono camaleón, ¿no? Que con el sol agarra diferentes tonalidades. Luego estuve comprando también esta color plateada. Busqué oro, pero pues oro no había, entonces pues nada, me compré tres. También tengo unas como bañeritas, no sé, se me hicieron súper coqueta. Y esa sí es macetita, trae su orificio. Esta no, pero bueno, se le puede hacer o controlarle el riesgo a las suculentas, porque pues yo las voy a ocupar para suculentas. Bueno, de estas igual salen en 22 pesos mexicanos y me compré dos. Están muy chulas. Aquí como que quiero hacer un jardín suculento mini. Luego, estas macetas se me hicieron súper buen precio. Son plásticas, pero me gusta mucho a mí las tonalidades eh, claras, ¿no? Ya por muy oscura, un gris claro. Y se me hizo de buen tamaño y costaron como 35 pesos, me parece. Y estuve comprando tres. Esas son las macetitas. Vamos a ponerlas de este lado para hacernos espacio. Y les digo, las compré en Bodega Aurrera y en Prichos. Ahora, un día fui a Fantasías Miguel. Es una tienda como de manualidades que igual existe en México, no sé si en otros países. Y pues me fui a ver qué encontraba. Y encontré un portamacetas. Este costó 35 pesos, algo así. Vamos a abrirlo juntos. Y bueno, el objetivo de haberme comprado solo uno es porque yo tengo máquinas y sé hacer este tipo de cosas con MDF o aglomerado. Y entonces es como para sacar un molde. Estas son dos piezas y simplemente se unen así. Y ahí tengo yo retacería de madera. Entonces voy a sacar, pues lo compré por el molde y tal vez haga unas más altitas o unas más chaparritas, así, pero se me hacen muy coquetas. Ya más adelante les haré un video de eso. Y bueno, lo compré en Fantasías Miguel. Luego estuve comprando un mueble escalera, porque créanme que le traía unas ganas. No lo quise hacer yo porque hay veces que no tengo tiempo. Y entonces pues lo compré y viene así. Yo lo voy a pintar de blanco y todo, pero vamos a tratar de armarlo juntos. Son unas piezas de MDF. Entonces trae unas tiras y van así, una tirita abajo. De hecho está muy fácil su ensamble porque está, bueno, tiene cejitas en donde entran las maderas y, y vamos así armando la escalerita ya bien pintadita y pues con una mano de barnicito o así o de impermeabilizante. Sí duran, créanme, en la intemperie, nada más que tal vez se le pueda poner un poco de resina para que pues no se vaya a hinchar la madera o quebrar. Ahí va, mira, este es un escalón y se encajan. Miren, no puede tener mucho soporte, pero yo le voy a poner aquí una adaptación de una tira de pin o de MDF para que haga soporte y como lo voy a tener en un piso y van a ser macetas, pues sí va a pesar, entonces no quiero que corre el riesgo de que se rompa.
Luego vamos a poner otra. Ahí está. Nomás es como que equilibrarla. Ahí les voy a tapar un poquito porque ya voy llegando a la última pieza. Y ahorita se los volteo para que vean cómo es. Me encantó. Este me parece que me costó como 300 pesos. La verdad es que se me hizo muy económico, pero también estaba de oferta. Y era este y el que estaba de exhibición. Y pues ya nada más compré uno porque sí estuve comprando muchas cosas. Miren, así. Déjenme pongo la tabla de hasta abajo para que les muestre ya de volteados como es. Y miren, le vamos a girar. Ay, vean, lleno de plantitas y lo que me encantó es de que es chiquito, que lo voy a poner en una parte de que tengo pastito y que les va dando el sol. a- Así como son escalones, pues las suculentas no se esconden abajo, ¿no? Sino que a todas reciben el solecito gradualmente. Entonces aquí es conveniente que se vayan poniendo de menos sol a más sol, porque si va haciendo esta sombra, este, pues estas van a tener menos tiempo de sol y las de abajo más. Y bueno, pues ese es otro. Ahora compré uno similar, pero este es de otra forma. Es como de una forma redonda y, o sea, es esquinado. Ahorita lo armamos para que vean. Igual vienen sus dos laterales. Estos no traen como soporte abajo, pero su forma le ayuda. Y es de 1, 2, 3, 4 escalones. El otro es 1, 2, 3, 5 escalones. Entonces vamos a empezar. Ahora el que sigue es este. Creo que venía uno de más. Bueno, pues como les digo que ahí quedaban esos nada más y estaba como abierto. Y conté yo según las piezas y vi que estuviera completo. Pero pues ahora hasta me vino de más. Miren eso. Ahorita se los volteo, ¿eh? Luego, este, igual a este le voy a estar poniendo por la parte de abajo. Tal vez, digo, unos palitos para que hagan soporte. Que no pienso ponerle tan macetas grandes, ¿sí? O sea, pienso ponerle macetas pequeñitas, porque ahorita estoy produciendo y esas las quiero tener así en un lugar específico. Fíjense que hasta lo voy a pegar. Bien, bien, está chulo, ¿verdad? Ay, por aquí me ven. Entonces, pues me pareció algo así súper padre para mi jardincito. Porque tampoco me gusta como hacer hoyos en la pared y colgar porque tiene una vista bonita y entonces no lo quiero como invadir. Me gusta poner más al ras del piso, pero obviamente con una pequeña altura para poder, porque luego las macetas si están pegadas al piso, pues como que se les hace cochinilla abajo, cosas así, entonces por eso no me gusta. Y bueno, este es el que compré en Fantasías Miguel, estos dos. Y también en Fantasías vi macetas, pero honestamente estaban muy caras, pero muy caras. A mí me hicieron muy caras. Macetas de cerámica o... Ahorita les voy a mostrar unas y les voy a decir cuánto me costaron y por eso no compré en Fantasías. Y lo único que me llamó la atención fueron estas cubetitas. Estaban coquetonas, costaban 35 o 40 pesos. No se me hicieron así súper económicas, pero para lo que es, pues la verdad es que sí vale, ¿no? Y estas las voy a estar ocupando para hacer arreglitos muy lindos, porque eso, ay, como me encanta hacer arreglitos. Ya más adelante les mostraré. Todas estas compras fueron muy masivas porque compré muchísimas plantas, compré macetas y todo para que tenga toda la mano. Se me olvidó otra cosa que compré en Fantasías Miguel. Estuve comprando creo que como 5 de estas. Son macetas de plástico blanca. Bueno, y no sé en los demás lugares, pero en México, bueno, en Puebla, que ahorita radico, es bien difícil encontrar macetas blancas de plástico. Todas son terracota o negras, ¿no? O grises o ivory, pero blancas es como, bueno, no he visto. Entonces, estas fueron en Fantasías Miguel y me costaron 19 algo, o sea, 20 pesos. Y igual así, me hicieron de buen precio y de buen tamaño. Bueno, entonces estas también de fantasía. Luego voy con las macetas. Ya compré unas docenas, estas es de las que me sobraron.
esta macetita se me hizo así como de un buen tamaño, como cuando van creciendo las plantas, y como tengo varias que también compré, pero eso lo voy a hacer en otro video porque les voy a enseñar todas las plantas que he estado comprando en Puebla. Bueno, esta estuve comprando docenas de este tamaño, uno que les decía y uno más chiquito, y esta creo que me salió como 190 la docena, ya no se me hizo tan cara, y me gusta mucho el barro. Luego estas compré, creo que tres o cuatro. Hay un viverito de un señor que está cerca de mi casa, porque aquí donde vivo hay un pueblito cerca, y él tiene su viverito y él me vende sus macetas, y la verdad pues se me hacen una ganga porque creo que me la dio en 50 pesos. Y vean qué hermosura, o sea, a mí me encanta el barro. Hay que tratarlo, ¿no? O sea, hay que impermeabilizarlo y pintarlo si quieres, o dejarlo natural y barnizarlo para que dure, porque puede correr el riesgo de que si no tiene una protección, pues luego se truena. Pero es muy bonito. Les digo, esa 50 pesos. Me compré como cuatro. De esta me compré una y creo que también me costó 50 pesos. Y es grande, vean, o sea, es un tamaño grande. Igual está muy bonito. Es de triángulo. Todas estas las voy a ocupar como para hacer arreglos. Luego esta, que es grande, de este es la más grande. Creo que compré dos, con este y otra que tengo aquí al lado. Y estas me las dio, creo que en 50 pesos igual. Y vean, o sea, yo le compré todas las que tenía. Y dije, no, no sé. Y le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, sí, ese es su precio. Y yo le dije, pues deme todas. Porque, o sea, en Fantasy Miguel cuestan 400 pesos, en Home Depot 500, 600 pesos ese tipo de maceta. Miren, entonces estuve comprando dos, que sí son del mismo tamaño. Luego uno más pequeño 40 y otras más pequeñas que ya ocupé de trasplantes, 35 pesos. Pero hagan de cuenta que es lo mismo, nada más que va bajando en tamaño 2 a 3 centímetros menos. O sea, al final siguen siendo grandes. Y pues me encantaron, y esas también, no sé, pero estas son para plantas especial. Todavía no las he usado porque quiero hacerles un video de esas plantas tan hermosas que me compré, y ya llevan aquí como un mes que no les he hecho trasplante, pero pues me he estado esperando, he estado aguantando porque quiero documentarlo y quiero compartirlo, ¿no? Con todos ustedes. Y son enormes, entonces sí creo que a algunas les queda y estoy decidiendo así la preferida, ¿no? Para ponerlas ahí. Y luego también estuve comprando estas, compré cuatro igual, miren, son como de una forma de trapecio, igual son de barro, y me las dio en 25 pesos. O sea, se me hizo así, y le compré todas las que tenía. Aparte de ese señor, le compro muchas plantas, y luego le digo, ¿es en serio? O sea, no, no, o sea, ¿sí le gana? Y dice, sí. Y yo, ay, bueno, hasta un día le comenté que me quería hacer su empleada nada más para estar en su vivero, porque está súper cerquita de mi casa. O sea, caminando hago como 15 minutos para allá, pero en coche, digamos, hace 2 minutos, 3, y ya está ahí. Y también compré esta creo que también me la dio en, creo que 40 pesos o 35. Nada más que ahorita tengo ahí unos cortes que voy a trasplantar, y no tenía dónde poner rápido, los puse ahí por eso. Aquí por donde yo vivo es muy complicado como que haya tianguis, y hicieron como una especie de tianguis de ruedas, ¿no? Entonces hay muchos parques, y en cada parquecito se van poniendo una vez al mes. Es un tianguisito, o sea, apenas van 6, 7 personas. Entonces, cuando me entero que se van a poner, pues yo voy para ayudar, ¿no? Porque pues hay que ayudar. O sea, sí, yo fui comerciante mucho tiempo, y la verdad es de que pues, pues sí, sí siente feo luego no vender, ¿no? Y así. Entonces, pues no sé, me ha ido bien, y ahora ya tengo como bien marcado y enfatizado eso de ayudar a las personas en lo que más podamos, y apoyo esos comercios. Entonces, bueno, ahí le dije a mi marido, vamos y a ver si hay plantitas. Y hasta él me dijo, no creo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que sí había. Y entonces vendían macetitas y plantitas. Y me gustó una, bueno, es que yo soy fan como de las calaveras y así. Me gustó esta, mire. El color así, no mucho, pero dije, bueno, está bonita porque trae una elegante, y me encantan las echeverías elegant. Y de hecho, pues tengo unas que eran hermosas, pero han sufrido mucho con la onda esta de calor que hay, y de sol, más que nada, porque las tengo en jardineras así, sin protección ni nada. Y pues esta me gustó. Le digo, yo creo que la voy a terminar sacando de aquí, porque aquí quiero poner más como colgantes o así. Y esta me costó, creo que 120 pesos. Y se me hizo una ganga, ¿eh? Porque vean, o sea, creo que hasta la maceta
pues creo que vale más. No sé, bueno, es mi perspectiva. O a lo mejor yo me fijo en tiendas muy caras, no lo sé. Y ya. Entonces, esta, les digo, en el tianguisito de ruedas, 120 pesos. Y por último, ahora sí, ya último, este niño con esa misma señora no traía plantita, pero dije, está bien, porque pues tengo y yo quería ponerle aquí un Senecio Royalans o un un burrito, como para que haga la greña, ¿no? Ya saben, o una ceropegia, budding, ¿no? Ya lo estaremos haciendo ese trasplante porque todo lo que más pueda lo quiero documentar. No quiero que se me escape casi nada. Ay, es que aquí había puesto a orear un corte de una Fred Ice que se me estaba cayendo y la tuve que cortar, entonces estaba cicatrizando y le eché insecticida porque tenía cochinilla algodonosa. Ay, hablando de insecticida, sí hay otra compra que hice ya para que no se me escape. La última compra que hice es en una tienda aquí que se llama Ace, algo así, en Puebla, no las conocía, pero es como un Home tipo pequeñito, pero es como más de ferretería y cosas así para el hogar. Y encontré esta, me compré dos, una para el insecticida y otra para agua, porque como de repente tengo mis producciones por hojita, pues me gusta rociarles agua con porque luego la manguera sale muy fuerte y me termina tirando la tierra. Y miren, ay, aparte estaba celosa porque yo confieso que sí veo muchos videos en YouTube de jardinería, porque me encanta verlos y por eso también decidí hacer yo. Pero bueno, ahora sí que como yo vivo mi jardinería en sí, y me dan unos celos de que todos tuvieran y yo no. Y yo dije, no, pues quién sabe dónde la vendan. Ay, como que tenía agua. Y y pues las encontré y que me compró dos. Y aparte no se me hicieron caras, ¿no? O sea, costaba 68 pesos. No sé, es de 1 litro. Tampoco quería así como un enorme, porque igual no, pues así yo voy ya hasta cargar. Ni que tuviera yo un vivero, ¿no? Para comprarme una de galón o una más grande. Entonces con esta es más que suficiente para agüita, para insecticida la otra, así aprietas así y luego vuelves. Entonces, esa fue ya mi última compra, ahora sí creo. Ay, no, no, sí tengo otra compra que hice, pero a esa sorpresa porque tiene un objetivo y quiero hacerlo con ustedes y ya en ese video les diré que específicamente esta también fue otra comprita en el centro de Puebla. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Espero que les haya entretenido un poco este video, les haya gustado y que cualquier duda, comentario que tengan, no duden en ponérmelo ahí abajo. Trataré de contestarles a todos. Ay, así como si yo tuviera 1500 seguidores. Pero bueno, este, vamos empezando y ya saben, es paciencia y tiempo, pero les voy a contestar y créanme que todo es constructivo. Cualquier comentario que tengan o duda, igual me pueden abrir mucho la mente para esas dudas que luego tenemos, pues hacer videos, ¿no? Porque de repente, pues hay veces que no sabemos qué tantas preguntas tengan las personas. Entonces, en lo que más pueda ayudarles, pues así para eso estamos y para eso hice este canal, porque yo también aprendo de todas las personas que se dedican a subir videos para compartir todas sus experiencias, ¿no? Y eso es muy bueno. Y bueno, pues sin tanto bla, 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 pues me despido. Recuerden que mi nombre es Fátima, los quiero mucho. Bye.